Yo le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Mateo. Y han venido hablando acerca de Jesús. Y hoy creo que se termina el estudio que están haciendo. Y vamos a hablar sobre el proyecto de vida de Jesús. Aquí en el libro de Mateo, capítulo 1, el versículo 20. Dice, leamos desde el 20, dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ahora yo quiero que vayamos a Juan capítulo 12, más adelantico. Juan capítulo 12, el versículo 47. Dice: al que oye mis palabras, aquí está hablando Jesús, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En el primer versículo que leímos, está el ángel hablándole a José, también se lo dijo a María, y fue profetizado durante todo el Antiguo Testamento, que vendría Jesús. ¿Y a qué vendría? ¿Cuál sería el fin de Jesús? Y el ángel le dice a Jesús, a José y a María, y él salvará al mundo del pecado. Pero luego aquí en Juan, Jesús mismo dice: yo he venido a salvar al mundo de pecado. A eso vino Jesús. Jesús no vino a sanar a los enfermos, Jesús no vino a multiplicar el pan y los peces para darle a los que tenían hambre. Jesús no vino a nada de eso. Eso fueron excusas de Jesús para acercarse a la gente. Jesús vino a salvar al mundo de pecado. Ese era el proyecto de vida de Jesús. Para eso nació Jesús. Para eso vivió Jesús 33 años y fue a la cruz. Cuando Jesús en la cruz muere y al tercer día resucita, su proyecto de vida ha sido realizado. Y miren, todos tenemos planes y proyectos. Cuando estábamos en el colegio, nos pusieron a hacer un trabajo que era el proyecto de vida. Y los que entran a la universidad, en la universidad también les ponen a hacer el famoso proyecto de vida. Y ese es uno de los trabajos más aburridores que le ponen a uno a hacer en esas materias que llamamos de relleno, que no sirven para mucho, ¿cierto? Y hacemos el trabajo porque nos toca, pero no con una conciencia plena de lo que allí estamos haciendo. Quizá algunos sí. Pero sin embargo, aunque hayamos hecho el trabajo o no lo hayamos hecho, tenemos planes, tenemos proyectos. Y yo quiero decirle esta noche que sus planes y sus proyectos son importantes cuando son coherentes con la voluntad de Dios. Y es natural que Dios nos trajo con un propósito. Y para cada uno Dios tiene un proyecto especial. Yo quiero compartirle esta noche 3 elementos que hacen parte del proyecto de vida de Jesús. Anótelos aunque sea en su estado de WhatsApp para que se acuerde todo el año. Son 3 elementos. Uno es planeación, el segundo es preparación y el tercero es acción. Ojalá no se le olviden y los tenga presentes. Usted puede tener proyectos a largo plazo y a corto plazo. Y hoy es 1 de enero y quizás se ha planteado una serie de cosas que quiere lograr, ¿sí? Ahí en esa caja creo que ahora va a echar esos proyectos que quiere lograr. Pues para que los logre va a necesitar planeación, preparación y acción. Lo primero es planeación. Juan 3:16, que usted lo conoce, dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese pasaje me habla de lo que hemos mencionado nosotros, el plan de salvación. El plan de salvación es que Jesús vino al mundo, nació de una virgen, predicó el evangelio, murió en una cruz, perdonó nuestros pecados, resucitó al tercer día y hoy todo el que quiera acercarse a Jesús en arrepentimiento
logra la salvación. Eso básicamente es el plan de salvación. Y ese plan estaba establecido desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad. Y yo tengo una idea en mi cabeza, no lo dice la Biblia, pero algún día de la eternidad quizá Dios llamó al Padre, al Espíritu Santo, y llamó a Jesús y le dijo, bueno, yo voy a crear al mundo, y en el mundo voy a crear al ser humano, pero el ser humano va a pecar, va a cometer muchos errores, va a hacer todo lo que yo no quiero que haga y todo lo que por lo que yo no lo creé. Y necesito que uno de ustedes dos vaya y lo redima. Vaya y perdone los pecados. Y allí estaba Jesús, estaba el Espíritu Santo y Dios en la reunión. Y Dios dijo, yo pienso que el que debe ir es Jesús. Usted es mi hijo, es lo que más amo. Vaya y muera por ellos. Y diseñaron el plan de salvación. Y luego usted empieza a leer Génesis, Éxodo, Levítico y llega hasta Malaquías y lee todo el Antiguo Testamento y encuentra que allá está reflejado el plan de salvación y que todo lo que sucedió, la promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob, tienen que ver con la salvación del hombre. Y luego el Nuevo Testamento dice que todo eso era sombra de lo que había de venir. Era una preparación, una muestra de que Jesús iba a venir al mundo. Había un plan establecido para Jesús. Y parece curioso, ¿no? Pensar que Dios mismo tuviera un plan para su hijo. Pero así fue. Ese plan duró muchísimo tiempo. Duró desde la eternidad, o sea, un plan que no tuvo inicio, desde la eternidad hasta el año 33 después de Cristo, que fue el momento en el que se ejecutó. También ese plan estaba en los padres de Jesús. Quizá no aplique mucho para algunos de ustedes que digan, no, mis papás no son cristianos o ellos no son concordantes con lo que yo quiero ser. Pero en el caso de Jesús, y como para hacer un comentario, sí. Jesús, Dios reveló a María y a José, como leímos en el pasaje de Mateo 1, y también está en Lucas, que Jesús iba a venir al mundo a salvar a la humanidad de pecado. Pero lo más importante era que Jesús tenía claro su proyecto de vida. Y créame que el proyecto de vida de Jesús no era bonito. Nadie tiene dentro de su proyecto morir para redimir a alguien. Ningún padre de familia dice, ahora que Daniel tiene su hija, un día él decía, si me toca morir, yo muero por ella. Pero es una posibilidad, ¿sí? Pero no nació pensando en que iba a tener una hija para morir por ella. Jesús sí. Así que Jesús no tenía un proyecto de vida tan atractivo, ¿cierto? Nuestros proyectos son hacernos profesional, tener estabilidad laboral, tener posesiones, una casa, un carro, tener cosas que nos hagan sentir bien, ¿cierto? Y son buenos proyectos, pero son para nuestro beneficio. El proyecto de Jesús no. El proyecto de vida de Jesús era para el beneficio de los demás. Jesús, ¿qué ganó con eso? ¿Qué necesitaba o qué beneficio obtuvo Jesús con haber muerto en la cruz? Él siguió siendo Dios. Si no hubiera muerto, igual hubiera seguido siendo Dios. Pero fue un proyecto para salvación de la humanidad. Yo quiero que leamos Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, el versículo 10. Dice acá: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y dice Jesús, aquí menciona su proyecto de vida: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús tenía claro el asunto. Jesús sabía que había nacido, había venido a la tierra para morir. Ahora leamos más adelante el 12:47. Creo que fue el que ya leímos, ¿no? El que oye mis palabras y no las guarda, yo le juzgo, ¿sí?
porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y Jesús, todo lo que estaba haciendo desde el momento en que tuvo razón, fue trabajar en pro de ese proyecto de vida que era salvar a la humanidad. Y ese plan que Jesús tenía tuvo como un proceso, ¿no? Tuvo, en realidad, hay como allí un plan de acción. Quizá Jesús hubiera podido aparecer de la nada, ¿cierto? Y todo el mundo reconocerlo como Jesús y morir en la cruz. Pero vivió 33 años en esta tierra. Trabajó activamente por 3 años. Consiguió los apóstoles, los educó, los formó, sanó enfermos, multiplicó los panes y los peces, calmó la tempestad en el mar, se aguantó a los fariseos, a los saduceos y a los escribas hasta que ya más no pudo. Y sufrió todo eso por cumplir su proyecto de vida. Y todo eso estaba planeado. Dios quizá se sentó con Jesús y le dijo: mijo, mire, usted va a nacer en tal año, el año 0. Van a nacer en el hogar de José y de María. Usted a los 12 años va a estar en el templo, va a hacer una travesura y se les va a esconder a sus papás. Bueno, y todo lo que pasó con Jesús. Cuando tenía como 12 años, tal vez, cuando era niño me gustaba dibujar. Y cuando tenía como 12 años me senté en mi casa y cogí un cuaderno que tenía y dibujé una casa. Y dibujé un carro. Y pensé, yo quiero tener una casa y quiero tener un carro como estos. Y voy a trabajar en pro de eso. Tenía 12 años. Y hace unos meses por allá rebuscando unos papeles encontré los dibujitos. Y vi la casa. Y el dibujo que hice de la casa tiene una fachada parecida a mi casa. Y me dio como alegría ver eso. Un sueño de niño que se hace realidad hoy como 25 años después, ¿sí? Pero cuando vi eso dije, aquí había un plan. Yo lo planeé. Era un niño que soñaba y lo planeé. Y por ahí está el dibujo. Y creo que lo voy a guardar hasta que me muera porque me pareció bonito pensar que Dios me concedió ese sueño que tenía de niño. Nuestro proyecto de vida tiene que tener planes claros y planes específicos. Y usted tiene que, dentro de esa planeación, determinar qué va a hacer. Algunos tienen grandes sueños, quieren ser millonarios, tener mucho dinero, pero no hacen nada. Ese es el sueño. Y particularmente en los adolescentes sucede. Quieren tener grandes cosas, muchas cosas, pero sin hacer nada, ¿sí? Como que se encuentren a la lámpara y la froten y salga el genio y darán 3 deseos y logró lo que quiso. Hay que tener un plan claro y un plan específico de lo que tenemos que hacer. Número 2, preparación. Vayamos a Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. El versículo 42. Dice: y cuando tuvo 12 años, Jesús, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y María. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaron entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y bueno, usted ya sabe que sigue ahí. Leamos el versículo 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Aquí hay una situación de Jesús. No hay mucha información de Jesús desde el día en que nació hasta que tiene 12 años.
Y luego de los 12 años hasta que aparece por allá caminando hacia donde Juan el Bautista, no hay información clara o muy detallada. Aquí el pasaje dice que estaba en un proceso de formación. Y la preparación dentro del proyecto de vida de Jesús incluyó por lo menos 2 elementos. El primero fue la preparación espiritual. Jesús siempre estuvo en la iglesia y Jesús le gustaba ir a la iglesia. A Jesús le llamaba mucho la atención la predicación de la palabra. Tenía 12 años. Le gustaba tanto que en una fiesta en la que todos iban a Jerusalén, María y José hicieron un viaje desde Belén o desde Nazaret hasta Jerusalén, y había muchísima gente y era una fiesta religiosa. Y Jesús llegó al templo y vio el templo y le gustó el templo, le llamó la atención el templo, pero luego empezó a ver a los fariseos pasar con sus vestiduras, que eran como los pastores de la época, y se acercó a ellos y empezó a escucharlos hablar de Dios y de la Biblia. Hasta sus 12 años, María y José se habían sentado con Jesús todos los días a enseñarle la Biblia, a enseñarle la ley. Y María y José eran 2 humildes campesinos que sabían lo básico. Pero luego Jesús está aquí con los doctos, con los importantes, con los maestros de la Biblia. Y los escucha hablar allá y se les acerca, y resultó Jesús metido entre ellos hablando con ellos. Tanto así que se le pasó todo un día ahí, se le olvidó que tenía papás, y mientras los papás estaban por allá como locos buscando al peladito, él estaba ahí hablando de la Biblia porque al hombre le gustaba eso, le encantaba. Y Jesús estaba aprendiendo, aunque ya sabía muchas cosas, pues era Jesús, el Hijo de Dios, pero estaba escuchando a los fariseos ahí hablar y discutir sobre la ley y como corroborando las cosas que sus padres le habían enseñado, y estaba en un proceso de aprendizaje. Y aquí el versículo 52 dice que él crecía en sabiduría. Esta sabiduría era un crecimiento espiritual y también académico. Aquí en el versículo 40 dice, el versículo 40 dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Él estaba siendo formado en la palabra y los papás estaban ahí. Mijo, los papás sabían a qué había venido y Jesús sabía. Quizá no lo dice la Biblia, pero pudiéramos especular y decir que José y María le decían, mijo, cuando usted sea grande, usted va a morir en una cruz. Usted lo van a matar porque usted tiene que salvarnos a nosotros y tiene que salvar a todo el mundo de pecado. Y lo estaban formando en eso. Así que venga, oremos a Dios que lo guarde, pidámosle a Dios que organice todo para que ese plan se cumpla, para que ese sueño de Dios dado a través de usted se cumpla. Y pasaron 33 años en ese proceso, ahí Jesús aprendiendo. Jesús estaba permanentemente en la iglesia. Jesús estaba asistiendo a todos los cultos. Jesús no se perdía ningún culto. Y en el culto estaba atento a lo que pudiera suceder. Mira que hay un pasaje que está en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, el versículo 58. Aconteció que cuando terminó Jesús esas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos. Estaba en la iglesia enseñándoles. De tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Mire esto.
¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Lo conocían. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí milagros. Bueno, y estaba Jesús ahí, llegó a visitar a la familia, y tenía una familia grande, ¿no? Ahí nombra a los hermanos y dice que sus hermanas. Y Jesús empezó a predicar y la gente se asombró y dijo, venga, pero ¿cómo habla de bien? Hablaba tan bien como los fariseos. ¿Y cómo habla de bien si es hijo de José y de María? Esos campesinitos allá de la carpintería que usted conoce se decía el uno al otro, usted conoce a los hermanos de Jesús. Sabe que esa gente no tiene mucho en la cabeza. ¿Y cómo es que habla tan bonito? Bueno, porque ahora Jesús estaba grande y había sufrido un proceso de preparación. A veces se nos pasa la vida y tenemos sueños, pero nunca hacemos una oración permanente y, como dice la Biblia, todos los días insistente: Señor, mire, yo quiero ser profesional, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero aquello, mire, esto es lo que yo tengo para mi vida. ¿Será que ese también es tu plan para mi vida? Porque a veces las cosas no se nos cumplen porque no son el plan de Dios. Pero si logramos conectarnos tanto con Dios que Él nos permita entender qué es lo que Él quiere para nosotros, y nosotros empezamos a orar por ello, pues en su momento Él lo va a entregar. Eso se llama preparación espiritual. Jesús también tuvo un proceso de preparación académico o físico. Pues Juan capítulo 7, el versículo 15. Dice, creo que es un pasaje paralelo al que ya leímos. Dice, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras? Es decir, que Jesús estaba hablando como un doctor de la ley, como un académico. ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús parecía que era un ignorante porque era de Nazaret y alguien dijo por allá que de Nazaret no podía salir nada bueno. Pero Jesús sabía hablar, tenía la gracia de Dios. Dice el pasaje que leímos antes que Él crecía en sabiduría y en todo conocimiento. Estaba aprendiendo y Jesús estaba haciendo muchas cosas para aprender. Jesús no fue a la universidad con los grandes fariseos porque dentro de su contexto social no era permitido. Pero estoy seguro que aunque Jesús era humilde, aunque Jesús no tenía muchos recursos, si le hubiera sido permitido, hubiera ido a estudiar allá, hubiera hecho quizá el más grande esfuerzo. Y en el pasaje que leímos, que Jesús está en el templo allá escuchando a los fariseos, me parece a mí que Jesús era muy curioso del aprendizaje. Era tan curioso, a un niño de 12 años no se va a sentir agradado sentarse con 4 o 5 pastores a hablar de la Biblia, ¿sí? No se va a sentir agradado el niño el miércoles allá, a veces ni nosotros, que el pastor hace un profundo estudio allá del Antiguo Testamento y uno como que no entiende eso y como que a veces se torna como aburridor. Pero Jesús tenía 12 años y era tan curioso de todas esas cosas que estaba ya poniendo cuidado, prestando atención. Jesús escuchaba para aprender y no solamente escuchaba, sino preguntaba. Yo creo que Jesús hizo muchísimas preguntas allí para aprender, y alguien dijo que aprender era de sabios. ¿Saben una cosa? La ignorancia es el mejor punto de partida para lograr el conocimiento. Si entendemos que somos ignorantes en muchas cosas y que necesitamos salir de esa ignorancia, entonces vamos a aprender. Conocí un niño
en Ibagué. Era hijo de el líder de alabanza en esa época, él hoy es pastor. Y Samuel se llama él. Y Samuel tenía 6 años, yo creo, más o menos en ese tiempo. Y Samuel tenía un primo. Y el primo, el peladito, era muy inteligente. Y yo lo conocí a través de Samuel y yo le preguntaba muchas cosas de él. Y un día me acerqué al niño y le pregunté, él tocaba el piano más o menos a su edad. Ese niño tenía como 10 años. Le pregunté algunas cosas y empezamos a hablar. Y ese niño hablaba muy bien. Yo pregunté, ¿quién es la mamá de este niño? No, mire, la mamá es ella. Una señora común y corriente, normal. Y entre tantas cosas que hablamos con ese niño, me dijo que quería ser científico. Un niño de 10 años. Yo quiero ser científico. Yo, sí, usted quiere ser científico, entonces hábleme de ciencia, le dije yo. Y empezó a hablarme sobre cuestiones de ciencia, de medicina. Me habló sobre la NASA, me habló sobre algunas investigaciones de la NASA. Y yo, este chino sabe más que yo. Tantas cosas. Y bueno, eso fue hace quizá unos 10 años, 12 años, 15 años. Hace como un mes me encontré con el tío de él, el papá de Samuel. Me dijo, no, él está en Estados Unidos estudiando. Y está en una de las mejores universidades estudiando. Y yo, ¿cómo hicieron para pagarle eso? No, el chino se ganó unas becas aquí con el gobierno y se fue para allá. Y acuérdese que él decía que iba a ser científico. Y el hombre está metido dentro de unos proyectos de ciencia y el gobierno colombiano lo está apoyando, lo está subsidiando. Yo decía, este peladito la tenía clara. Él sabía que quería, aunque tenía 10 años. Pero nosotros salimos del colegio con 16 años, los que fueron juiciosos, y le preguntaron, ¿y usted qué va a estudiar? Y no tenemos ni idea. Porque no tenemos un proyecto claro de vida, porque no sabemos con claridad qué queremos en la vida. ¿Sí? Porque, bueno, hay muchos factores, ¿no? Si la educación descubriera nuestros talentos y nos hubiera formado en pro de ellos, quizás lo sabríamos. Esa es una de las deficiencias de la educación colombiana. Si nuestros padres nos hubieran apoyado en ese tipo de cosas, quizás lo hubiéramos logrado. Pero si nosotros, que no tuvimos esas otras 2 oportunidades, nos hubiéramos conectado con Dios y le hubiéramos dicho, Señor, ¿yo qué voy a hacer? Muéstreme. ¿Para qué soy bueno yo? ¿Cuál es lo que tú quieres para mi vida? Y hubiéramos empezado a trabajar en pro de ello, hoy seríamos otras personas sin duda. Hoy estaríamos quizá en otra situación, en otra posición, ¿cierto? Pero no hemos tenido proyectos claros. Y como no hemos tenido proyectos claros, no nos hemos preparado, no hemos orado, no ha habido una preparación espiritual y menos una preparación académica. Y hoy en día hay muchos medios, muchas formas para prepararse. Yo creo que hoy no hay excusa para que un joven no vaya a una universidad o no se prepare o no estudie o no aprenda muchas cosas. Hoy hay tantas facilidades, hay tantos medios. Bueno, es muy fácil, es en realidad muy fácil, pero la mente nuestra es tan limitada que no nos permite ver más allá de las narices y entender que hay muchas posibilidades para hacerlo. Porque quizá no tenemos muchos recursos, porque quizá no vivimos en una ciudad, yo qué sé. Pero tenemos la inteligencia, la sabiduría de Dios, y si fuéramos juiciosos y no sé, si perdiéramos menos tiempo en las redes sociales y viendo pendejadas en las redes sociales y aprendiendo, la cosa sería diferente, ¿sí? Yo no sé cuántos, por ejemplo, han hecho muchos cursos en el SENA virtual, por ejemplo, o en el Ministerio de las TIC, los que les gustan la informática. Hay una serie de cursos gratis, no valen nada, y usted puede hacerlos y aprender muchas cosas. Y preferimos perder el tiempo en otras situaciones que nos edifican y no prepararnos. Y lo tercero es acción. Hay un plan
ese plan requiere de una preparación, de un alistamiento, de que se hagan algunas cosas, pero luego hay que ejecutar el plan. Y mire, Jesús duró 30 años preparándose. 30 años. A los 30 años Jesús empezó su ministerio. Y saben, 30 años duró David preparándose, el rey David. 30 años duró Saúl. 30 años duró, creo que Salomón. Bueno, y muchos de los que usted encuentra en la Biblia, muchos de los reyes de Israel empezaron a ejercer a los 30 años. En nuestro contexto social, 30 años ya es mucho, ¿sí? Porque hoy el que es juicioso se hace profesional a los 22 o 23 años. Yo tengo una compañera que tiene 26 años, es ingeniera civil. Tuve otra compañera un poquito, como 2 años más que ella, ya tenía una especialización. Jovencitas. Yo decía, ¿cómo es que estas chinas tan jóvenes y tienen tremendas carreras y yo con 36 años y no he hecho como mucho con mi vida? Por el desorden, por el relajo, por la indisciplina, por falta de planear y de trabajar en pro de esa planeación. Pero luego de que Jesús hizo todo eso, entonces ejecutó su plan. Mire, leamos este pasaje, Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, el versículo 27. Dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros, no, ese no es el pasaje. Bueno, sí. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre, está hablando de él mismo, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús les está dando una lección aquí a Santiago y a Juan acerca del servir a los demás. Y ellos vieron que Jesús durante todo su tiempo antes de la muerte y después de ser bautizado no hizo sino servirle a la gente. Milagros por doquier. Y la gente seguía a Jesús porque Jesús prestaba un servicio social a la comunidad. La gente iba para que Jesús la sanara. En realidad eso era lo que le importaba a la gente. Pero Jesús, en la ejecución de su plan, Jesús tenía que llamar la atención de la gente para predicar el evangelio. Jesús tenía que formar 12 apóstoles y eso tenía que hacerlo en 3 años. Tenía 3 años para ejecutar su plan. Jesús se preparó por 30 años y durante 3 años tenía que ejecutar su plan. Parece un poco injusto, ¿cierto? Y durante esos 3 años lo primero que hizo fue servir. Antes la Biblia no tiene registros de ello. Servir. Mateo 16, 18. Dice acá. 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Antes de Cristo, la iglesia no existía, pero después de Cristo, la iglesia tenía que existir. Y tenía que existir para que nosotros conociéramos el evangelio y pudiéramos llegar a la salvación por la que Jesús entregó su vida en la cruz y resucitó. Así que Jesús no podía irse sin dejar un líder que le sucediera, que formara la iglesia y que predicara ese evangelio. Y ese era Pedro. Jesús pasó un día por la calle allá y vio en la playa a Pedro pescando y le dijo: venga, sígame que lo voy a hacer pescador de hombres. Y cuando lo vio dijo: este es el que me va a suceder, este es mi sucesor.
Y Pedrito era una joyita. No era el mejor de los apóstoles. Era necio, era vulgar, era todo un gamín. Ese era Pedro. Y ese fue en el que Jesús puso la mirada y por 3 años le quemó todas las energías a Pedro para formarlo. Y aquí en este pasaje lo está confrontando. A ver si ya Pedro está listo. Y dice, ¿sabe qué, Pedro? Usted va a ser el que me va a suceder. Yo me voy a morir, me voy a ir para el reino, voy a cumplir mi plan, pero usted va a fundar la iglesia. Usted va a seguir a continuar el trabajo que yo estoy haciendo. Eso era parte del proyecto de vida de Jesús. Dejar un líder que le sucediera. Y el tercer elemento del proyecto de vida de Jesús era la salvación. Y muchos pasajes hay sobre eso, ¿no? Muchos pasajes hay. Y vemos a Cristo caminando con una cruz hacia el Gólgota y vemos a Cristo siendo crucificado allá y derramando su sangre, ejecutando su proyecto de vida. Un proyecto de vida que, como les decía al comienzo no fue nada atractivo, pero lo logró. Como hombre lo logró. Yo no sé cuáles sean sus planes. No tengo ni idea qué quiera, no tengo ni idea qué sueñe, ¿sí? No tengo ni idea hacia dónde camine y qué está haciendo en pro de esos sueños. Pero hoy usted puede pensar en pararse frente a esos planes y actuar. Quizá en mejorar la planeación de esos sueños que usted tiene, en establecer metas claras y fijas, proponerse trabajar por ellos y esperar que a su momento Dios conceda esos sueños. La Biblia dice que Él concede las peticiones de nuestro corazón. Y es más, concede hasta los caprichos que nosotros tenemos. Ahorita les decía, Dios me dio muchos caprichos este año. Y los caprichos son esas cosas que uno quiere, pero que no son necesarias para vivir, ¿sí? Que no son, que con eso o sin eso nosotros vivimos. Pero Dios este año me concedió muchísimos caprichos, hasta el último día, el 30, les decía yo a los hermanos, llegué a mi casa y sobre la mesa había un pedal de guitarra que había pedido. Lo había comprado hace tiempos y llegó y yo vi el pedal ahí, yo ya pensé que no iba a llegar. Pero lo vi ahí y lo destapé con qué alegría, porque esas cosas le producen a uno felicidad, y fui y lo conecté y lo probé. Un capricho, ¿sí? Son las cosas que Dios nos da. Yo sé, mire, la Biblia dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Eso quiere decir que los planes de Dios para la vida de ustedes son planes claros, correctos y de bendición. Su tarea es preguntarle a Dios cuáles son esos planes para trabajar por ellos. Y yo termino diciéndole a usted esta noche, el primer plan en su proyecto de vida que es común en todos, que es necesario que usted trabaje por ello y viva por ello, es la salvación. La Biblia dice que luchemos por ella con temor y temblor, y eso es muy difícil, ¿no? Y para los jóvenes es más difícil por las muchas tentaciones que hay. Tenemos que luchar por nuestra salvación. Ese debe ser el primer elemento de nuestro proyecto de vida. De ahí para allá, hágase profesional, tenga su casa, su carro, su beca y todo lo que quiera tener, pero haga algo por ello. Prepárese y luche por ello. Señor, te